Concuerdo con usted, compañera Roxana, ya que en el primer poema, La memoria en las manos, nos muestra cómo los recuerdos permanecen en lo que tocamos, ya sea una piedra o una persona amada. Y esto nos transmite tanto ternura como angustia por lo perdido. En cambio, el segundo poema, Muerte a lo lejos, refleja la certeza de la muerte, pero también la importancia de aprovechar lo que tenemos antes de que lleve a un final inevitable. En conjunto, ambos poemas nos invitan a valorar el presente y reconocer la fragilidad de la vida. Me pareció muy interesante la lección de estos poemas porque muestran que las cosas más importantes de la vida necesitan tiempo para adquirir verdadero significado. En la memoria en las manos, me llamó la atención la paciencia con la que la piedra permanece firme hasta convertirse en un símbolo de permanencia, mientras que la muerte a lo lejos percibe una actitud de madurez frente a aquello que no podemos cambiar. En mi opinión, ambos poemas nos enseñan que vivir también consiste en aprender a esperar y aceptar y darle valor a cada experiencia sin apresurar las cosas. Bueno, en el poema La memoria en las manos me transmitió una nostalgia muy dulce, con el verso sobre los dedos que reconocen los cabellos, mostrando que el cuerpo guarda recuerdos que la mente olvida. Mientras que el segundo poema me dio una lección de serenidad, eh, al no ver el final como una derrota, sino como algo que se acepta. Ambos textos nos invitan a valorar mucho el presente en sí. Bueno, estos poemas que eligió la compañera Roxana me hacen reflexionar sobre la importancia de la experiencia vivida. Por un lado, valorar la huella de lo que hemos tocado y sentido en el pasado, y por el otro, abrazar el pasado del tiempo con tranquilidad y sin resistencia. Bueno, y agradezco a cada uno de ustedes, compañeros, pues por opinar acerca de los poemas que elegí. Pues me alegra mucho el saber que pudieron reflexionar y así poder entablar un diálogo agradable, ¿no? Asimismo, pues se fomenta el gusto a la lectura específicamente en el poema, en donde podemos expresar nuestros sentimientos guardados. Así que muchas gracias, compañero, por su participación. Bueno, compañeros, buenos días también, profesor. Soy Yulelia Asensio, y los poemas que elegí para esta actividad son Casida del Llanto y El poeta pide a su amor que le escriban. Ambos poemas fueron escritos por el español Federico García Lorca. En esta ocasión le voy a pedir a la compañera Roxana que por favor me ayude compartiendo la pantalla, si es muy amable. Allí está, compañera. Muchas gracias. Casida del Llanto. He cerrado mi balcón porque no quiero oír el llanto, pero por detrás de los grises muros no se oye otra cosa que el llanto. Hay muy pocos ángeles que canten, hay muy pocos perros que ladren, 1000 violines caben en la palma de mi mano, pero el llanto es un perro inmenso, el llanto es un ángel inmenso, el llanto es un violín inmenso, las lágrimas amordazan el viento. No se oye otra cosa que el llanto. El otro poema es El poeta pide a su amor que le escriban. Amor de mis extrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita, y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte, ni conoce la sombra ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas tigre y paloma, sobre tu cintura en duelo de mordiscos y azucenas. Llena, pues, de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. En esta ocasión yo elegí estos dos poemas porque para mí transmiten emociones muy profundas.
En Casilla del Llanto me llamó la atención la forma en que el autor representa el dolor y la tristeza, haciendo que el llanto parezca algo inmenso e imposible de evitar. En el poeta pide a su amor que le escriba. Me gustó cómo expresa el amor, la espera y el sufrimiento por la ausencia de esa persona amada. Los mensajes de ambos poemas son muy intensos, ya que el primero habla de un amor que está presente en todas partes, mientras que el segundo refleja el deseo de recibir una pequeña señal de la persona que se ama. Los recursos literarios que más me llamaron la atención fueron las metáforas como el llanto es un perro inmenso y el llanto es un violín inmenso, porque nos ayudan a imaginar la fuerza del sufrimiento. También destacan los símbolos como la flor que se marchita, que representa la pérdida de la esperanza, y la noche del alma, que simboliza en sí la tristeza y la soledad. En mi reflexión personal, estos poemas nos enseñan que tanto el amor como el dolor forman parte de la vida y que la poesía es una forma de expresar nuestros sentimientos, ya que a veces es muy difícil decir con palabras. Entonces, para culminar mi intervención, quisiera saber eh, algún comentario de cada uno de ustedes, qué les ha parecido mis poemas, si les llamó la atención y todo eso. Compañera Yuleidi, encontré muy interesantes los poemas que elegiste. En el poema Cásida del Llanto pude sentir la tristeza que expresa el autor porque muestra cómo el dolor puede estar presente aunque tratemos de alejarnos de él. Y en el poema el poeta pide a su amor que le escriba. Me llamó la atención la desesperación de esperar a alguien querido, ya que refleja el sufrimiento que causa la distancia y la falta de comunicación. Bueno, compañera Yulady, me gustó mucho su elección de los poemas. Para mí, Casita del Llanto retrata de forma magistral un sentimiento abrumador y constante que lo inunda todo, mientras que el poeta pide a su amor que le escriba fuerza a la angustia de la espera y el vacío que deja la ausencia del ser amado. Bueno, en mi opinión, estos dos poemas hablan de sentimientos muy profundos relacionados con el dolor y el amor. Eh, Casida del Llanto transmite una tristeza grande que, que parece imposible escapar de ella. Por otro lado, el poeta pide a su amor que le escriba, muestra la desesperación y la necesidad de recibir una respuesta de las personas amadas. Ambos reflejan la soledad, la ausencia y el sufrimiento que puede causar, los sentimientos. Al final, me hicieron pensar en cómo el amor y la tristeza pueden llegar a marcar profundamente a una persona. Bueno, compañera, para mí, pues el poema elegido por la compañera Lady, Cásida de Llanto, refleja una profunda tristeza, desesperación e impotencia. Más que queramos escapar del dolor y el llanto, lo que indica es que el autor, eso es inevitable. Y asimismo como la soledad pues se apodera de nuestras vidas en los momentos de debilidad, quedando como consuelo el comprender y aceptar que el dolor forma parte de nuestra realidad en todo momento, ¿no? Así pues también como el poema del poeta pide que su amor le escriba, pues llena de nostalgia por su amor ausente, esperando que con ansiedad una respuesta pues que pueda aliviar el dolor y de esa forma pues pueda mantener vivo ese amor que por medio de una carta puede estar presente. Yo estoy de acuerdo con las observaciones de cada uno, ya que en el poema de La Casilla del Llanto sí refleja cómo la tristeza se vuelve inmensa y le invade todo, mientras que en el poeta pide a su amor que le escriba, se siente que la desesperación y el dolor de un amor intenso.
Ambos muestran la fuerza de las emociones humanas y cómo pueden marcar profundamente la vida. Algo que me llamó la atención de estos poemas fue la manera en que el autor logra expresar emociones intensas utilizando un lenguaje lleno de significado. En Casida del llanto, se percibe como el sentimiento del dolor alcanza una gran fuerza a través de las palabras utilizadas, mientras que en el poeta pide a su amor que le escriba. Se refleja la importancia de la comunicación y de sentirse cercano a alguien. Considero que ambos poemas muestran la capacidad de la poesía para expresar aquello que muchas veces resulta difícil decir, permitiendo que cada lector encuentre su propia interpretación. Bueno, en Casilla del Llanto me impactó la fuerza de la frase "las lágrimas amordanzan al viento", porque transmite ese momento en el que el sufrimiento es tan intenso que apaga todo lo que está alrededor. Por otro lado, en el poema del amor a distancia destacó mucho la frase "amor de mis extrañas, viva muerte", pues refleja de forma muy clara esa contradicción de querer tanto a alguien que al estar lejos nos genera una mezcla de alegría por recordarles y nostalgia por su ausencia. Para mí, los poemas que eligió la compañera Yuleidi, bueno, nos da a decir que estos textos nos invitan a reflexionar sobre la vulnerabilidad humana ante el dolor y el amor. El peso es insostenible del sufrimiento, ya que nos rodea frente a la necesidad imperiosa de ser escuchados por quienes amamos. Bueno, yo les agradezco a cada uno de ustedes, compañeros, por compartir sus reflexiones, sus opiniones sobre los poemas que yo decidí elegir. Me alegra saber que cada uno de ustedes lo ha interpretado desde su propia perspectiva y ha encontrado emociones en cada uno de ellos, como es la tristeza, la soledad, la esperanza, el amor. Sus comentarios me enriquecen mucho y nos ayudan tanto aquí en el diálogo, pues se demuestra que la poesía puede despertar diferentes sentimientos y formas de pensar en cada lector. Gracias también por su atención, por su participación y espero que esta actividad nos motive a seguir disfrutando y analizando la literatura con la misma sensibilidad e interés. Buenos días, compañeros y docentes. Soy Justin Santos y a continuación les voy a leer mis dos poemas seleccionados, el cual es Los Nombres y Fe y Café, ambos poemas escritos por Jorge William. También les voy a explicar la razón de por qué escogí estos poemas, qué transmite el poema y por último, qué fue lo que más me llamó la atención. A continuación voy a compartirles el poema. Los nombres. Albor. El horizonte entreabre sus pestañas y empieza a ver qué nombres están sobre la patina. De las cosas la rosa se llama todavía. Hoy rosa y la memoria de su tránsito prisa. Prisa de vivir más. A lo largo amor nos alce. Esa pujanza azar del instante tan ágil. Quien llegando a su meta corre a imponer. Después alerta, 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 yo seré, yo seré. Y las rosas, pestañas, cerradas, horizonte. Final, acaso nada, pero quedan los nombres. Fe y café. El tiempo corto, diminuto el espacio conocido. Todo precario en peligroso borde. Lo sabemos. ¿Y qué? Nuestro apego fatal a tanta vida nos mantiene adheridos a ese espacio y a su tiempo, a esta comunidad posible del planeta, a veces tan infame, en que a pesar de todo, faz a faz, conseguiremos vivir juntos. Mira esa flor que vuelve, con su fuerza amarilla, padre o padrastro del sol. ¿A dónde van las horas? Por esa luz profunda. Escucho voz de sabio, algún café jamás está muy lejos. Un café como amigo, tierra.
Bueno, yo elegí estos poemas porque son distintos en tono, aunque ambos hablan de lo que permanece en medio de lo pasajero. Por ejemplo, el poema de Los Nombres, a mi interpretación, nos habla de la memoria y las experiencias vividas. Por otro lado, Fe y Café nos cuenta sobre lo cotidiano y cómo el café nos sostiene en la fragilidad de la vida. Lo que más me llamó la atención de esto, como primer punto, como primer poema, tenemos lo que es Los Nombres. Me impactó más la idea de que, aunque todo se acabe, los nombres quedan como una huella. El poema usa imágenes como el horizonte entreabre sus pestañas, lo que simboliza el inicio y el final de la existencia. Y en el segundo poema, Fe y Café, me transmitió lo que es esperanza, porque a pesar de lo precario, siempre hay algo sencillo y cercano, como un café, que nos devuelve la confianza. Me gustó el contraste entre lo cósmico, eh, el sol y las horas, y lo humano, la comunidad y la amistad. Ya como reflexión personal, estos poemas me hicieron pensar que en la vida lo que nos sostiene no siempre son grandes cosas, sino lo que nombramos o lo que compartimos, como un recuerdo, un gesto, un café con alguien especial, son esos detalles los que nos dan sentido y nos conectan. Para finalizar, me gustaría dejarles unas preguntas, como qué le transmiten estos poemas, o hubo algún verso que les pareció más significativo, o si creen que estos poemas hablan más de la memoria o de las esperanzas. Compañero Justin, me gustaron mucho estos poemas ya que me hacen reflexionar bastante. En el poema Los Nombres, el verso El horizonte entreabre sus pestañas, pues me hace pensar en un nuevo comienzo y en cómo el mundo despierta cada día. Y en el poema Fe y Café sentí un mensaje de esperanza ya que me hizo pensar que siempre hay alguien o un lugar que nos puede dar apoyo. Por eso creo que ambos poemas pues hablan más de la esperanza que de la memoria. Exacto, compañero Justin. La verdad que a mí me gustó mucho su elección de los poemas. En mi opinión, los nombres reflejan perfectamente cómo la memoria y las palabras logran trascender el paso del tiempo, mientras que Fe y Café nos transmite una enorme esperanza al recordarnos que en medio de lo precario de la vida siempre hay pequeños refugios cotidianos que nos sostienen. Desde mi punto de vista, estos dos poemas me enseñaron que la vida pasa muy rápido y que debemos aprovechar cada momento. También muestra que los recuerdos tienen un valor especial porque nos ayudan a darle sentido a lo que vivimos. Uno resalta la importancia de recordar, mientras que el otro invita a disfrutar las cosas simples del día a día. Los dos poemas inspiran a no rendirse frente a los problemas y a mantener la esperanza. Me hicieron reflexionar sobre la importancia de disfrutar la vida y continuar avanzando paso a paso. Bueno, para mí estos poemas transmiten que aunque el tiempo pasa, siempre nos quedan esos recuerdos y esa esperanza de querer seguir adelante. El verso que a mí más me llamó la atención fue, pero quedan los nombres, porque que las personas y los momentos importantes permanecen en nuestra memoria. También pienso que los poemas hablan un poco más de la esperanza, ya invitan a valorar lo que es la vida y encontrar algo positivo cada día, ¿no? También la frase el horizonte entreabre sus pestañas, la interpreto como el inicio de un nuevo día, una nueva oportunidad para volver a empezar. En mi opinión, pues el poema Los Nombres nos invita a reflexionar y valorar la vida de lo que nos rodea, porque las cosas son pasajeras, pero los nombres siempre quedan marcados en los recuerdos de lo que se conserva o lo que se ha vivido. Asimismo, pues el poema Fe y Café
nos transmite esperanza a que a pesar de muchas dificultades pues que atraviesan nuestros caminos, la fe volverá a florecer siempre, brindándonos tranquilidad y optimismo en los momentos más difíciles. Me pareció interesante cómo estos poemas logran encontrar profundidad en elementos que parecen simples. En los nombres, el autor muestra cómo las palabras pueden tener un valor especial, porque no solo sirven para nombrar, sino también para conversar un significado. En Fe y Café, me llamó la atención que algo tan cotidiano como compartir un café puede convertirse en un símbolo de cercanía y apoyo. Considero que ambos poemas nos invitan a observar con más atención aquello que forma parte de nuestra vida diaria, porque muchas veces los pequeños detalles son los que adquieren mayor importancia. Bueno, respondiendo a tu pregunta sobre los versos más significativos en los nombres, me pareció genial la frase corre a imponer después, porque refleja muy bien esa prisa con la que en el futuro se nos encima. Y de café y café, me quedo con la frase de nuestro apego fatal a tanta vida, porque demuestra esas ganas enormes de aferrarnos a lo bueno a pesar de que cualquier problema que estemos cruzando en el día a día. En mi opinión, estos poemas invitan a resistir ante la fugacidad de la vida. El primero encuentra la eternidad en el lenguaje y la memoria, mientras que en el segundo lo hace en la calidez de lo cotidiano y el vínculo humano, recordándonos que siempre hay razones para aferrarnos al presente. Agradezco las opiniones de cada uno de los poemas seleccionados, los nombres y Fe y Café, y espero que los motive a seguir leyendo poemas, no solo de la antología poética de la generación 27. Buenos días, docente y compañeros presentes. Mi nombre es Sheila González y los poemas que elegí para esta tertulia literaria son Danai, de Juan José Domenchina, y Hacia el final, de Jorge Guillén. A continuación, procederé a leer ambos poemas. Por favor, compañera Dayana, me ayuda compartiendo. Listo, compañera, ya le comparto.